Hola, ¿qué tal? Para la última unidad de Historia Contemporánea voy a dar un pequeño resumen o punto de vista, reseña de cómo fue la vida y los sucesos después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, daré un pequeño punto de cómo llegamos a esto, a lo que se me hace más interesante. La Segunda Guerra Mundial estalla en 1939 eh, por conflictos de predominio económico y político, más que nada empezando con Alemania, mmm, y entre ellos la ambición entre Alemania, Benito Mussolini y Eiro Ito en Japón. Esas personas forman lo que viene siendo las fuerzas del eje y cada uno a su parte empiezan, especialmente con Alemania, a invadir parte de Europa. En 1938, un año antes de que estallara como tal el conflicto, Alemania había invadido Checoslovaquia e Italia había invadido Albania. Esto se vuelve a dar en foco rojo, por así decirlo, cuando en septiembre de 1939 Alemania invade Polonia y esto provoca que Inglaterra y Francia le declaren la guerra a Alemania. Ya es hasta 1941 cuando Hitler ordena la invasión a la Unión Soviética y creo yo que ahí fue una de las pautas en el que se empieza a dar un gran cambio en el mundo. También en 1941 Japón ataca la base de Pearl Harbor y es en ese punto cuando Norteamérica, que no quería meterse a una guerra europea, lo tiene que hacer ahora. Ya es en junio del 44, el famoso día D, cuando se hace el desembarco de Normandía, eh, obligando literalmente Norteamérica no tenía fuerzas ni probabilidades de hacer algo porque Normandía estaba totalmente sitiada por alemanes, pero tal fue el caso que pudieron pasar y, y posteriormente tras el día D, en agosto, ya París por fin vuelve a ser libre de los alemanes, ya eso a mediados del 44, ya para abril, entre marzo y abril del 45, los soviéticos empiezan a arrasar y llegan a Berlín. Esto pasa que el 30 de abril Hitler en un búnker se suicida junto con su esposa, su perro y camaradas del círculo como tal. El 9 de mayo del 45, los últimos generales del partido nazi firman la rendición de su partido en Berlín. Estuvo también a la par de que el 6 y el 9 de agosto del 45, Estados Unidos, yo creo que es un punto importante de cómo la humanidad cambia y ese es un punto muy importante que lo podemos ver hace estos días. Arrojan las bombas nucleares a la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, eh, lo cual totalmente dejó fuera a Japón de la contienda. Y aquí podemos ver algo muy importante, ya que Japón, a pesar de que se vio la crueldad y el ingenio que puede tener el humano para las armas, Japón a la contienda de hoy progresó simplemente demasiado. También se puede decir que se perdió bastante. No fueron las ciudades más importantes del Japón, pero no quiero decir con esto de que
no haya tenido relevancia, claro que no. Simplemente se estaban buscando puntos estratégicos, inclusive cuando se dictaminó dónde iban a atacar. Me parece que la ciudad de Kioto era un punto a- en el mapa en que le cayera una bomba, pero muchos funcionarios estadounidenses no quisieron esto para preservar ciertas ciudades, ya que se sabía de la riqueza cultural que se contaba en ellas. Posteriormente, lo que se me hace muy interesante y lo he tomado en lecturas, en novelas, en series y películas, es la famosa Guerra Fría. Posteriormente, después de la guerra, cuando se dividen las partes de Alemania y que Berlín se torna a la mitad por el muro de Berlín, en todo eso el aire que se respiraba es el aire de la Guerra Fría. En la Guerra Fría se dice que fue una guerra de intelectos, de mentes, porque no hubo ataques de armas, pero se sentía esta conspiración. Y gran parte de esto se puede ver en la economía tan emergente en Norteamérica y este miedo que se tenía hacia los rojos, ese miedo a los comunistas. Y algo que quiero hacer aquí como para acabar en esto es de que todo esto conlleva, a mi parecer, a acabar en la guerra en el espacio. La carrera espacial como tal ya se venía gestando por ambos bandos y no es hasta acabada la guerra en plenos 50 en que la Unión Soviética empiezan a hacer sus primeras pruebas y son los primeros que tienen resultados. Mientras Estados Unidos está enfocado en otras cosas, empiezan a ver cómo la Unión Soviética les iba ganando y eso no les pareció. Eh, por parte de la Unión Soviética mandan el Sputnik, eh, el primer satélite que está en órbita en el planeta Tierra, que se sentía una incertidumbre por parte de Norteamérica, ya que creían que en cualquier momento los iba a atacar, que los estaba espiando. Era un miedo terrible en esa época. También posteriormente lanzan al primer cosmonauta, a Yuri Gagarin. Eh, Luego lanzan a la primera mujer también, la Unión Soviética. Y no es sino hasta pasando la década, ya entrando a los 60 y al finalizar justamente que Estados Unidos les gana completamente poniendo al primer hombre en la luna, ah, en el Apolo 11 y posteriormente la Guerra Fría se va sintiendo, tal vez no tanto como yo creo a lo que he visto, a la crisis de los misiles en Cuba, a esa tensión en los 60. Sí considero que la Guerra Fría trajo consigo muchísimos avances por ambos bandos. Claro que la cuestión comunista o soviética se los guardaba y posteriormente se iban a relucir. Posteriormente ya en un mundo, digamos, muy, muy capitalista con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, ya es que en noviembre de 1989 la Guerra Fría llega a su fin con las negociaciones entre estos y ya es hasta 1990 cuando en ese momento Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética, empieza a ponerle fin al socialismo que tenía
ese país. Y es a principios de los noventas cuando, cuando la Unión Soviética cae, por fin el bloque comunista de más de 40 años cae ante el mundo y se rinde hacia el nuevo milenio.